En la cuarta visita de la nación a Ucrania desde que comenzó esta guerra, después de arduas gestiones, chequeos de seguridad exhaustivos, en este momento estamos en la oficina, en la sala de reuniones de la oficina presidencial del presidente Volodymyr Zelensky. Somos un grupo de 9 periodistas de América Latina que le vamos a hacer la gran pregunta. ¿Qué es lo que espera de una región lejana, no solo físicamente a Ucrania? Y le vamos a preguntar ¿qué es lo que espera de esta región? Ya que venimos desde lejos, en mi caso vengo desde Uruguay, de Canal 12, y aquí tenemos colegas de Argentina, Brasil, México, Colombia y también Chile. En la mayoría de nuestros países ha habido declaraciones de condena a la invasión rusa, pero no necesariamente ha habido acciones que de alguna manera demuestren esa condena. Desde el gobierno de Ucrania, ¿cómo cree usted que los gobiernos, los estados de América Latina pueden ayudar en estos momentos en los cuales Ucrania está pasando un terrible momento debido a la guerra? Gracias por la pregunta. Me parece que para comprender cómo hay que ayudar, hay que comprender qué es lo que está sucediendo, cuáles son las consecuencias de la guerra, comprender que es una agresión no provocada que tenemos en nuestro territorio y es un primer paso, pero tenemos que hay que ser prácticos, transparentes para poder comprenderlo todo, porque cuando se comprende el problema, el desafío, la explosión de la guerra, quién es el agresor, entonces se puede ayudar, se puede determinar, digamos, la dirección de la ayuda, comprendiendo bien quién fue el que comenzó y cómo son las consecuencias y quién continúa la guerra. Y bueno, estoy contento de que en Uruguay exista esa posición. No sé si es posición de toda la sociedad, pero usted representa la prensa, o sea, los círculos sociales. Yo quisiera mucho que la mayoría de la sociedad lo comprendiera correctamente, pero las personas comprenden todo cuando alguna cosa les toca a todos, cuando la sienten en su piel. Aquí, por ejemplo, una de las consecuencias son las minas. 200 kilómetros cuadrados de territorio nuestro están cubiertos de minas. No me acuerdo la cifra exacta, pero más o menos así. Y por eso las personas en Uruguay también deben comprender. Por ejemplo, pueden imaginarse que todo el Uruguay esté minado, que hay minas por todas partes. Pero aquí es así. Vinieron los rusos y lo minaron casi todo. Y nuestros granjeros, nuestros niños, ¿qué tienen que hacer? Si tantas personas no pueden trabajar normalmente para labrar la tierra, los niños no pueden ir a la escuela o al colegio, entonces pueden imaginarse las dimensiones de eso. Y después las consecuencias de las minas, por ejemplo, la diga de Kakhovskaya. Entonces, hubo una explosión. Sequía en 5 regiones, no hay agua, carencia de agua, no solo para las granjas, y puede ser una explosión social porque no hay agua potable. Entonces, imagínense ustedes que un territorio bastante vasto en su país, pero sin agua. Y entonces, este es el cuadro que yo trato de pintar. Pero, por ejemplo, Uruguay y otro país sin agua, con tantas minas, con tantas personas que mueren muy a menudo también por causa de las minas. Estas son también consecuencias de la guerra comenzada por Rusia. Por eso no digo ni siquiera que sea un conflicto o simplemente una guerra. Es un terror horrible
porque ellos por todas partes no dejan rastro de guerra, sino terrorismo, siembran terrorismo, porque saben que para liberar de minas un territorio igual al de Uruguay, ¿cuánto tiempo se necesita? Y entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que se acabe la guerra? No se necesita un modo de pensar abstracto. Las personas, independientemente del origen, simplemente pueden abrir sus ojos para sus pensamientos y simplemente pensar. Si hay 200.000 kilómetros cuadrados minados, entonces, ¿es una cosa buena esta? Y si ellos mismos no saben, no son capaces de eliminarlo, se necesitan años. Entonces ellos, el enemigo, quieren que gastemos muchos años para eliminar las minas. Y entonces cuando ustedes preguntan con qué hay que ayudar, es necesario hacerlo llegar a la sociedad para que lo sepa bien. No todos los estados pueden apoyarnos con armas por causa de su legislación o simplemente porque no las tienen. Bueno, ayuda humanitaria, sistemas, equipos de agua potable, teniendo cuenta de los blackouts que hemos tenido, pero también tuvimos serios problemas con la electricidad, porque cualquier central eléctrica, ni siquiera nuclear, pero normal, pero si hay un bombardeo, si los bombardeos siguen durante todo el invierno, ¿cuánto tiempo, cuántos años se necesitan para reconstruirlo todo? Para reconstruir todos los pueblos, pueblitos, las aldeas destruidas. Entonces, pero una estación nuclear es toda una ciudad. ¿Cómo se puede reconstruir, renovar una central así? Se necesitan años. Sí, también hay otra cosa que es presión política. Hay que ejercer presión política también. Pero el hecho de que ustedes se encuentren aquí también es una ayuda y se lo agradezco. Gracias, señor presidente, por otorgarnos esta entrevista. Yo soy Lucy Bravo de ADN 40, TV Azteca, un medio mexicano. Existe una frase atribuida al expresidente mexicano Porfirio Díaz que dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pretende ilustrar que los países invariablemente son prisioneros de su geografía. En ese sentido, ¿qué le diría a aquellos que señalan que las aspiraciones de Ucrania de unirse a la OTAN, cuestión que está al epicentro de esta guerra, sería el equivalente a que Rusia colocara bases militares en territorio mexicano con todo lo que eso implicaría? Me parece que nosotros tenemos que mirarlo un poco diversamente. Saben, cuando dicen que la OTAN combate con Rusia en territorio ucraniano, esto lo dice Rusia, porque no le cabe en la cabeza imaginarse cómo un ejército tan chico puede resistir a un ejército tan grande como el de ellos. Entonces, para justificar, por lo menos de algún modo, los esfuerzos que hacen y no pueden ganar, no pueden vencer. Bueno, y nosotros no tenemos necesidad de puntos positivos de clasificación. Algunos estados como los del Báltico, por ejemplo, estarían contentos si el ejército ucraniano se encontraron en su territorio para protegerlos, pero después de la guerra,
en tiempo de paz. Nosotros no tenemos necesidad de bases ni norteamericanas ni de otros países socios o partners. Ucrania geográficamente se encuentra cerca de Rusia y de otros países, y hay también, pero hay un ejemplo, donde está la OTAN no hay guerra, y nuestra actitud tiene que considerarlo, porque los países que pertenecen a la OTAN lo hicieron en su tiempo porque recelaban que la Unión Soviética pudiera regresar, o por otras razones. La OTAN para Ucrania no es para agredir, para hacer ofensiva, es para liberar, desocupar nuestro territorio, ante todo, o solo para esto. Bueno, ellos tienen su política interna, nosotros hacemos lo que debemos hacer nosotros, desocupamos nuestro territorio. La OTAN es una asociación de seguridad, pero en su territorio no hay guerra. Pero se habla también de la seguridad de Rusia. Pero algunos piensan que Ucrania pueda venir al territorio ruso. Pero nosotros nunca hemos querido ninguna guerra, pero tenemos que hacer guerra combatiendo, eliminando las consecuencias de la agresión rusa en territorio ucraniano. Aquí un ejemplo, la guerra colonizadora de Rusia en territorio ucraniano, y ustedes saben perfectamente qué quiere decir, consecuencia del colonialismo históricamente. ¿Y quién es el que roba nuestro grano en territorios ocupados? Es la OTAN, países de la OTAN, países del Báltico, los polacos, los norteamericanos. No, Rusia solamente. Ellos ocuparon nuestro territorio, nuestros puertos, y exportan de allá, se llevan de allá nuestro grano, nuestro maíz. ¿Quién lo hace? ¿Quién destruyó la hacienda Azovstal de Mariupol? Ahora está bajo Rusia. Toda la industria siderúrgica, y exportábamos nuestros productos a China, a muchos otros países. Y ahora no tenemos más aquella producción, aquellos volúmenes. ¿Quién controla las minas del Donbass? De la zona de Donbass. ¿Por quién está ocupado aquel territorio? Por Rusia. No hay otros estados. Hay solo un estado así. Ellos se llevaron todo. ¿Hay empresas allá? No. Todo lo que había, las minas del Donbass, no hay nada. El carbón se lo han llevado, creando una catástrofe ecológica. Toda nuestra industria se la llevaron de los territorios ocupados, y esto es colonialismo. Por eso la OTAN, discúlpenme, es una cuestión de nuestra seguridad y protección de nuestra gente, y eso es todo. En su oficina presidencial, mi nombre es Jefferson Beltrán, soy periodista de Colombia, del canal NTN 24 y de Noticias RCN. Usted habla de presión política y eso me lleva a preguntarle algo, la necesidad de una presión política que necesita Ucrania de los países también de América Latina. Es claro que Rusia hace esa presión política en América Latina. ¿Cómo evalúa usted la influencia del régimen de Vladimir Putin en América Latina? ¿Y cómo piensa usted reconstruir esa relación de América Latina con Ucrania? ¿Ha pensado, por ejemplo, en abrir embajadas, por ejemplo, en Colombia? Ustedes no me conocen bien. La guerra da la posibilidad de diferenciar los amigos de los enemigos.
hacer comprender que hay que querer, amar, que hay que odiar. Ustedes son amigos. La única plataforma que veo es la política. Pero no hablamos del campo de batalla. Si hablamos no del campo de batalla, sino de la diplomacia. Bueno, a algunos pueden no gustar ciertos puntos, ciertos elementos. Es una situación normal. Cualquier plataforma se puede discutirla. Y en esto consiste también nuestra actitud hacia la democracia también. O sea que cada uno debe tener posibilidad de expresarse cuando se trata de la necesidad de tener sus tierras ocupadas, agredidas. Por eso al enemigo no le daremos la posibilidad de expresarse en la plataforma de la paz. Mientras todo el mundo no esté unido con una sola visión de la guerra, la necesidad de años que se necesitan para renovarlo, para reconstruirlo todo, y teniendo cuenta de los ucranianos que murieron, que sufrieron, que perdieron sus familias, y eso tiene que influenciar nuestra sociedad y otras sociedades para que comprendan que hay que ayudar, apoyar a Ucrania con todos los métodos, y es en esto que se basa nuestra plataforma de la paz. La base tiene que ser ucraniana. Las propuestas pueden llegar de cualquier país, porque para nosotros son valiosas las experiencias y las opiniones de cualquier país que desee hacer algo sin contribuir a Rusia, sin crear facilidades para Rusia. Obviamente, porque, bueno, históricamente alguien puede quedar agradecido por ciertas cosas a Rusia, y ahora decimos, no se puede jugar con las personas de ese modo. Hay que ser ebrio, hay que analizar bien los puntos de nuestra plataforma, elegir ciertos puntos, no porque sea una cuestión de moda, no porque se trate de hype, otras cosas, pero si hay experiencias de solución de problemas tipo seguridad alimentar, bueno, si se trata del grano, por ejemplo, es una cuestión importante, o de otros productos agrícolas, si alguien tiene experiencias, bueno, si se trata de minas, de la ayuda con las minas, sí, es otra cosa, pero también es importante. Depende de las experiencias históricas de otros países, sus capacidades. Hay que dejar volver a los niños robados por los rusos y que estén vivos y sanos, pero hay que reconocer si no hay todo el potencial necesario, si puedes solo juzgar pero no tienes armas nucleares, no tienes centrales, entonces, bueno, tienes que elegir otros métodos, otros puntos, aunque todo esté abierto, esté disponible para todos los países con la sola excepción del país agresor. Y es una necesidad imperiosa. A propósito, ayer, como ya le dije, en Arabia Saudita hubo el segundo encuentro de presidentes o primeros ministros, fue el segundo. Y nosotros tenemos que prepararnos para la cumbre de la paz. Y estoy interesado en que esté presente la mayor cantidad posible de países para que podamos resolver políticamente todo correctamente, para que el mundo pueda ver la base, la esencia de esta plataforma de la paz para los años sucesivos, para eliminar las consecuencias de esa horrible tragedia. Y pienso que será precisamente así, porque para eso fue creada la plataforma. Cuando alguien dice, pero digan por favor a nuestra sociedad,
pero ¿por qué ellos? ¿Por qué nosotros tenemos que ayudarles a ustedes? Estamos lejos de ustedes, tenemos nuestra historia de relaciones con Rusia, pero ¿por qué? Pero si hay tantas instituciones internacionales que hoy no dejan acabar con la guerra, y en el caso nuestro también somos un ejemplo. La Plataforma de la Paz puede hacer fundamento de eso. Y además de todo, por fin y al cabo, no seremos el único conflicto militar en este planeta, la única guerra. Entonces puede hacerse una base, crearse una base para resolver otros problemas de ese tipo también en el futuro. Hay otro problema. Hasta ahora no pude organizar un encuentro Ucrania-América Latina con mi equipo diplomático. En cualquier caso, lo quiero mucho. Es un deseo muy grande mío en Europa o en América Latina, porque hoy sí tenemos el problema de la distancia, de la geografía complicada, pero la guerra no escoge sitios según el principio geográfico. Y después si es una guerra larga, puede atravesar muchas distancias. Por eso, si ustedes pueden explicar a su sociedad que Ucrania está dispuesta a un encuentro así, que Ucrania está lista a encontrarse con líderes latinoamericanos para presentar sus principios, para discutirlos con América Latina. Digo, no se trata solo de armas. Podemos hablar del grano, del trigo, de la seguridad nuclear en el mundo, en Ucrania, etcétera. Радіо Колумбія. Дякуємо вас. Ми дякуємо вам за ваш час, пане президенте. З вашого дозволу далі продовжую іспанською, щоб зрозуміло було колегам. Algunos expertos militares y medios de comunicación afirman que la contraofensiva no va al ritmo esperado y que Ucrania tiene poca margen para hacer avances significativos. I'm so sorry. Нема. Є? Para hacer avances significativos, sobre todo por un posible cambio en la coyuntura política en algunos países socios, como por ejemplo ese factor que puede influir podría ser las elecciones en los Estados Unidos. Entonces, señor presidente, ¿se siente usted presionado por el ritmo de la contraofensiva y si está dispuesto a pedirle a su gente que luche hasta el final si el apoyo de sus socios disminuye eventualmente? Contranastup. La contraofensiva es complicada y sí, es posible que sea más lenta en comparación con los deseos, con las previsiones de ciertas personas, pero son cosas que no tienen tantísima importancia, porque hay muchas complicaciones que se podría discutir durante mucho tiempo para decir qué es lo que es suficiente, qué es lo que falta, etcétera, etcétera. Pero la contraofensiva quiere decir que el ejército está en ofensiva, que no retrocede, y esto ya es un hecho muy positivo. Quiere decir que la iniciativa está en las manos de Ucrania, a pesar de todas las dificultades. Y es complicado cuando faltan algunos tipos de armamento, cuando hay guerra, todo es complicado. Y yo simplemente sé que tenemos complicaciones y dificultades, pero sé que las dificultades de los rusos sean más graves para nosotros. O sea, bueno, en nuestros ojos se puede ver cansancio y en los ojos de ellos temor, y son cosas diferentes, o miedo. Entonces hay que tener paciencia si queremos vencer, y nosotros lo queremos.
Pero Rusia, a diferencia de nosotros, en términos reales, podría acabar esta guerra rápidamente, sin más víctimas, si ellos pensaran en su víctima, en sus militares, si dejaran nuestro territorio, porque Ucrania no está dispuesta a continuar la guerra en territorio de la Federación Rusa. Nunca fue objetivo nuestro. Nosotros estamos desocupando territorio nuestro y ellos tienen espacio para volver, nosotros no. Ellos tienen a dónde salir, nosotros no, porque aquí estamos en nuestra tierra única. Hi, President. I'm Américo Martins from CNN Brazil, and I will ask the question in English. I don't speak proper Spanish. You mentioned right at the beginning here about the importance of the countries in Latin America to understand what's going on in the war. And you made several gestures towards Brazil for President Lula and the Brazilian government to understand the war properly. But it seems that they do not necessarily understand what's at stake and the nature of the war. This week, President Lula criticized you again. Once more. Oh, once more. Not enough. Okay, I'm happy. He mentioned that you and President Putin are not interested in peace, regardless of the human cost. You just want to win the war, regardless of the human cost. Ambassador Amorim, who you met here in Kyiv, also said that any peace agreement should take into consideration the security of Russia and its real concerns about security. What are your comments about the position of the Brazilian government? Russia. Sorry? So he means that Russia needs security here. Yes, that any peace agreement should take into consideration the real concerns of Russian security. And President Lula said you are not interested in peace. So what are your comments about that? Мені здається, що Parece-me que o presidente Lula é uma pessoa com experiência. Eu simplesmente não percebo muito bem, mas ele acha que a sua sociedade não perceba bem o que se está a passar devidamente e tem conta disso, ou simplesmente faz declarações que não acercam absolutamente a paz. Bom, a segurança da Rússia, as garantias de segurança, só Putin, Lula e a Rússia falam nisso. Só eles. Mas eu acho que ele tenha também pensamentos dele. Não é obrigatório que coincidam com os de Putin. Bom, o teu país, seu país, não faz guerra com ninguém. É um país respeitado, não como a Rússia. Estou a falar do Brasil. País cuja visão, cuja opinião se respeita. Então, para que tem necessidade de narrativas do líder de um Estado que é um Estado que não que é Estado colonizador, que diz só mentiras, que só desinforma as pessoas, matando as nossas crianças e violando as nossas mulheres. Então, se o presidente Lula desejar dizer-me alguma coisa, que o diga que o faça muito bem. Mas eu, francamente, pensava que ele tivesse uma visão um bocado mais ampla, que é muito importante poder ver, capacidade de ver todo o mundo, ter a visão de todo o mundo. O que o senhor diz é
simplesmente triste, muito triste. Thank you. Thank you so much. Presidente, muchas gracias por su tiempo. Juan Vallejos Croqueviel, de Chile, para La Croquera de Juan, junto con Opano.news. Mi pregunta, presidente, es la siguiente. Usted es un usuario muy activo en redes sociales y en su libro hace mucho hincapié en el uso de las redes sociales como otro campo de batalla en las guerras de hoy. En ese sentido, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo evalúa usted la ofensiva mediática digital ucraniana ante el despliegue mediático ruso? Дуже дякую. Інформаційна політика. Muchas gracias. La política de información también es un arma hoy como hoy y es un arma potente porque a través de la información Rusia siempre quiso separar nuestro país y estaban a punto de hacerlo porque nos dividían siempre en el este y el oeste. Y muchas personas pensaban que nosotros fuéramos demasiado distintos en todo, pero hubo mucha desinformación. Pero la presencia de canales rusos en Crimea, casi no había canales ucranianos, o los canales locales eran financiados por la Federación Rusa de su presupuesto y por eso imponían su visión diciendo que aquello es tierra rusa, simplemente. Y cuando vinieron a Crimea y sin un disparo bloquearon toda la península y comenzaron a distribuir, a regalar pasaportes, que también fue una parte de la política informativa, la distribución de pasaportes rusos en Crimea y la presencia importante de Russia Today, de otras plataformas, sí fue significativa. También como en Israel, por ejemplo, en los países del Báltico, etcétera. Y en algún momento los países comenzaron a bloquearlo porque comprendieron que la Federación Rusa podía organizar una huelga en cualquier país del mundo donde están presentes informativamente o informáticamente, organizar una huelga, se puede decir así, o una sublevación con bloqueo de aeropuertos, de ferrocarriles, y eso es lo que puede funcionar, porque cuando hay una huelga hay siempre cierta desinformación, porque muchas personas desde hace tiempo viven en Facebook, en las redes sociales. Este es el ámbito de su existencia y Rusia lo considera, lo tiene en cuenta y gasta miles de millares para ocuparse de esa actividad. Tienen centenares de millares de canales en YouTube y no solo. Por eso es otra arma, otro tipo de arma que ellos usan para limitar el campo informativo de tal o cual sociedad. Ellos lograron hacerlo en la Federación Rusa porque aislaron la sociedad de todo tipo de apertura, de contacto, y las personas ahora se encuentran en aquel espacio limitado que a veces parece ser alguna fábula, algún cuento, porque no tienen información verdadera. Bueno, y quisieran hacer la misma cosa en Ucrania, como en Bielorrusia, por ejemplo, como en otros países europeos. No sé qué hacen en el continente de ustedes, pero me imagino que tengan también instrumentos potentes allá, porque no creo que América Latina sea una excepción en este caso
por ejemplo, los británicos tienen medios muy potentes, muy autónomos, pero también sufren por esas cosas. Y también se esforzaron mucho por combatir con las narrativas rusas. Nosotros no tenemos tantos medios financieros. Nuestros medios trabajan como pueden, al límite de sus posibilidades. Bueno, yo también trabajo en las redes desde los primeros días, apoyando a nuestra sociedad, tratando de hacer todo lo que sea necesario y también para responder a tantas cosas que no corresponden a la verdad, que quiero reducir mucho nuestro ejército, que no quiero tanques, etcétera, pero y ahora a veces estoy triste me pongo triste cuando veo ciertas cosas, pero es necesario que la sociedad, en este caso ucraniana, y no solo ucraniana, tiene que analizar todo, pensar bien en todo, y eso es muy importante. Por eso quisiera que las personas en su país pensaran que hay que analizar cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier idea, también tratándose de las redes sociales. Eso es muy importante. Presidente, muchísimas gracias por recibirnos. Soy Elisabetta Piqué del diario argentino La Nación. Desde el comienzo de la invasión nunca pudo encontrarse físicamente con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, pero sí pudo encontrarse físicamente con otro argentino, que es el Papa Francisco. En este punto quería hacerle dos preguntas. Sabemos que el Papa Francisco y el Vaticano están trabajando con Ucrania en dos puntos: el tema de la devolución de los niños deportados y el tema de los prisioneros. La pregunta es, ¿qué más podría hacer el Papa Francisco y si sigue esperando que haya una visita de él a Ucrania? Esta es la primera pregunta. Y la segunda es cómo usted evalúa la misión emprendida por voluntad del Papa Francisco por el cardenal Matteo Zuppi, que estuvo aquí en Kiev, estuvo en Moscú, estuvo en Washington y que sabemos que ahora va a ir también a Pekín. Bueno, tuve 2 encuentros con el Papa Francisco y también otros miembros del gobierno tuvieron encuentros con él. Le estoy muy agradecido por aquellos encuentros. Sí, él nos apoya, reza por nosotros con sus oraciones. Esta también es una ayuda porque aquí hay muchos católicos también que le quedan agradecidos, que le están agradecidos, pero son señales importantes no solo para los católicos, pero también para los ateos, porque el Papa Francisco es un personaje importante, por eso recibir esas señales es importante. Y también a veces logramos enterarnos de otras cosas que él dice, que él hace, por eso esperamos que él pueda seguir su actividad. Son cosas muy importantes para nosotros. Bueno, usted no pudo encontrarse con el presidente, pero pudo encontrarse conmigo y con el Papa Francisco. Eso ya está bien, no está tan mal, ¿no? Pero al Papa lo invitamos ya, lo hemos invitado, y yo personalmente lo he invitado a Ucrania. Yo quisiera mucho que él pudiera venir a cualquier ciudad, no necesariamente a la capital, a donde pueda venir, porque también en otras ciudades hay otras cuestiones importantes que tratar. Pero sí, hay dificultades debidas a la guerra, al transporte, etcétera. Pero es siempre importante, son siempre señales importantes desde el punto de vista del apoyo para la sociedad ucraniana. Y quiero subrayar, no solo para los católicos.
y seguramente las cuestiones que planteé hablando con él era apoyar con su equipo, también con el cardenal Zuppi, para apoyar a la fórmula de la paz, la cumbre como tal en términos generales, y estar en algún formato presentes en la cumbre dedicada a la fórmula de la paz. Y por lo que se refiere al regreso de los niños, el Papa me dijo que va a seguir haciendo todo para eso. También los prisioneros, creo que sea ya todo eso sea ya suficiente. Si él alcanza, se logra ayudarnos para el regreso de los niños, será suficiente. Si puede venir a Ucrania, mejor todavía, pero si tuviéramos que elegir, elegiríamos el regreso de los niños deportados. Yo me habría concentrado en eso. Buenas tardes, presidente. Brian Mayer, de Diario Litoral y Canal 26 de la República Argentina. Gracias por esta oportunidad con nosotros. A lo largo de su discurso usted mencionaba al comienzo la necesidad de, a través nuestro, llegar a nuestras poblaciones y que también se tome dimensión real de lo que está ocurriendo en Ucrania. También después mencionaba algunos términos como colonialismo. Entonces, aprovechando eso y lo que usted nos pedía, aprovecho a pedirle una respuesta a quienes, por ejemplo, en Latinoamérica pueden sentir dolor por el sufrimiento ucraniano, pero que después, de hecho, no avalan apoyar formalmente a Ucrania por algunos aliados que tiene Ucrania. Por ejemplo, muchos argentinos encuentran de pronto contradictorio apoyar a Ucrania porque uno de sus principales aliados es Reino Unido, que actualmente ocupa ilegalmente las Islas Malvinas, nuestras Islas Malvinas, ocupadas ilegalmente desde la guerra de 1982. Gracias. Мені не переклало. В чому? Yeah, because there was not the question, yes. Está el traductor. Pero pero la pregunta como tal, ¿cuál es? O a cualquiera que por los aliados que tiene Ucrania no se definen a apoyarlo formalmente. Більше інформувати. Informar siempre más. Considero así. No creo que tengamos valores diferentes. Nuestras familias, nosotros reímos cuando estamos alegres y lloramos cuando estamos descontentos. También podemos ser hinchas de fútbol y ser hinchas de nuestro equipo y alegrarnos o ponernos tristes, pero estamos agradecidos al destino también por nuestros logros y por nuestras pequeñas victorias. No podemos criticar las sociedades, a las personas, si una parte no apoya a Ucrania, pero creo que la gente simplemente tantas veces esté desinformada o no esté informada debidamente, porque los círculos políticos, ciertos círculos políticos limitan el espacio de información, pero potencialmente los países latinoamericanos también pueden apoyarnos. Solo hay que hablar abiertamente con las personas, explicarles todo. Entonces, para que haya más conocimiento, y es muy importante que las personas en Argentina comprendan qué es esta guerra, cómo terribles son las consecuencias, las circunstancias, y que por fin y al cabo somos personas con valores iguales. No creo que haya tanta diferencia entre nosotros. До вас запитання. Ви там мали... Pero usted habló también de la guerra en Ucrania, que por ejemplo, muchos
a muchos no les gusta Gran Bretaña, que es aliado de Ucrania, ¿no? Un debate que se da en la población tiene que ver con que muchos argentinos sienten dolor por lo que le pasa al pueblo ucraniano, pero de pronto cuando se le piden que apoye a Ucrania dicen no, son aliados de Gran Bretaña y Gran Bretaña mató a nuestros soldados en la guerra de Malvinas. Por eso mi pregunta. Sí, entiendo. Cualquier Estado, cualquier pueblo que sufrió, que conoció una guerra, sufrimientos, sí, se puede comprender las pérdidas, los sufrimientos de su pueblo, y sé que también fueron pérdidas muy dolorosas también para su pueblo. En nuestra tierra hubo varias diferentes guerras, pero estamos hablando de lo que está sucediendo hoy. Pero antes estuvieron aquí fascistas, nazistas, y millones de ucranianos murieron por causa del nazismo alemán que había venido a esta tierra. Y eso ha sido una tragedia horrible para toda la humanidad. Hubo torturas, hubo ucranianos torturados, judíos torturados. Cada sexto judío que murió era ucraniano, o sea, provenía de Ucrania. Pasa el tiempo, las civilizaciones cambian. Hoy Israel tiene relaciones con Alemania, hoy Ucrania tiene buenas relaciones con Alemania y con Israel también. Es muy importante comprender bien lo que está sucediendo hoy. Hoy no hay agresión entre nosotros, y bueno, y en la mayoría de los territorios del mundo no hay guerras, pero siempre ha habido muchas guerras, muchos sufrimientos. Sí, Gran Bretaña hoy es nuestro partner y nos ayuda mucho. Yo no digo que hay que olvidar lo que fue antes, no se puede olvidar, sacar ciertas conclusiones para que la agresión no se repita. Pero hoy hay también una guerra real, precisamente hoy. Y precisamente hoy día Rusia nos está matando a nosotros. Por eso, la cosa más importante es ver y saber quién combate con quién y por qué cosa, y que es necesario que Rusia acabe esta guerra y que hay solo un agresor hoy. Y los demás, independientemente de las circunstancias históricas, hoy como hoy apoyan a Ucrania. Soy Marcel Gascón de la agencia EFE, Agencia Española de Noticias EFE. Le quería preguntar por los últimos ataques que hemos visto en el Mar Negro contra barcos de guerra o con fines militares rusos. ¿Cree que vamos a ver más de esto este verano? Y de alguna forma esto podemos decir que ayuda por una parte a proteger las ciudades y los puertos ucranianos, porque puede que si los barcos rusos no están seguros se tengan que alejar y no puedan. Y la segunda, si esto puede ayudar, este tipo de acciones, a restablecer el corredor del cereal, a reabrir la navegación comercial en el Mar Negro. Що може відновити коридор? Відновити навігацію. Що відновити? Вільна Я перепрошую. Коридор? В якому? Bueno, existe el corredor del trigo, del grano. Hubo un acuerdo entre tres y ellos garantían que todos prometían que se pusieran de acuerdo con la parte rusa, que fuera ley, fuera la legislación internacional,
bloqueó el Mar Negro, nuestras aguas territoriales, disparando, bloqueando, no dando la posibilidad del transporte marítimo de buques con grano. Y no ha cambiado mucho, porque nos bloqueaban siempre los recursos energéticos, no recibimos, no llega nada por vía marítima, también el hierro tampoco. Por eso Ucrania tiene que demostrar que en sus aguas territoriales Ucrania tiene derecho de exportar e importar productos. Y si, bueno, yo comprendo la esencia de su pregunta. Y si hay bloqueo, entonces Ucrania tiene que buscar otros métodos para acabar con el bloqueo de nuestra agua. Si Rusia sigue dominando en el Mar Negro, en territorio ajeno, bloqueando, disparando misiles, entonces Ucrania hará la misma cosa, que es una protección justa de nuestras posibilidades. Tenemos un pozo con agua, se encuentra en nuestra territorio. Si no nos dejan beber, si quieren que esa agua envenenar nuestra agua, entonces haremos lo mismo con los pozos rusos. Y también durante esta semana se trató de muchos niños, de las universidades, de las residencias, del centro de Odessa, que se encuentra bajo la protección de la UNESCO, los puertos, y todos sufrieron durante este mes. ¿Y ellos qué quieren hacer? Quieren demostrar qué flota tienen, qué fuerza tienen, cuántos misiles tienen, pero tienen que saber bien. Nosotros ya les hemos prevenido que Ucrania no quiere ninguna guerra. Si ellos siguen disparando, sí, nosotros no tenemos tantas armas, pero si siguen así, no tendrán ni un buque andando el tiempo. Para el fin de la guerra pueden quedarse sin un buque. Y esto es lo que tenemos que queremos demostrarle en la práctica. Ellos salen, ellos van y vienen. Para ellos, francamente, es igual cómo terrorizar a nosotros y a todo el mundo. Pero ellos quieren simplemente crear todo que sea dependencia entre Ucrania y el resto del mundo. En el ajedrez, en el juego de ajedrez se llama PAT. Entonces, quieren, como Rusia no es capaz de vencer, no puede vencer en este juego de ajedrez, nos tratan de poner en esta situación. Y lo hacen también con las armas en las manos, con violencia. Por eso Ucrania seguramente responderá a cualquier atentado contra nuestra población civil, contra nuestros corredores del grano, porque todos dicen, pero miren, piensen, ¿cómo puede influenciar el corredor del grano? Pero a veces se olvidan de que se trate del grano nuestro y que por la ley tenemos derecho de hacerlo. Turquía, todos los países del Mar Negro están a favor de eso, pero estamos también habituados a la misma narrativa. Pero esas palabras, tal o cual acción, ¿cómo podrá influir, cómo podrá afectar Rusia? ¿Y Rusia qué puede hacer? Pero queremos demostrar que no son ellos los que deban influenciar todo el mundo. Cuando su colega argentino habló de la historia, de la colonización, y eso también es una política de colonización, la del Mar Negro, del Mar de Azov.
con esos métodos políticos quieren dominar como colonizadores. ¿Por qué tienen que decidir ellos qué es lo que podemos producir y exportar, vender? Y ellos deciden también por ustedes, no dándoles la posibilidad de decidirlo. Asia, África, ¿por qué son ellos los que deben decidirlo? Eso hasta cierto punto también es divertido, hace reír, porque nosotros, ni siquiera tratándose de relaciones entre dos países, Ucrania y Turquía, por ejemplo, ¿por qué debe estar presente la Federación Rusa en